El miedo a la muerte no es algo nuevo, es algo que está enraizado en todas las culturas de la humanidad. Es por ello que se han creado historias que llenen el vacío de esta información, porque como ya sabemos, la única información con la que contamos es sobre el inicio de este proceso biológico al cual llamamos vida, pero nos negamos a la idea de un final, porque nos da miedo, porque no lo comprendemos y no estoy muy seguro si realmente lo querramos comprender. Mi nombre es Luis, mi amigo Camacho, mi amigo Kevin, esta es una fracción de segundo. Muy bien. Oye, me gustaban tus líneas. Que se diga, claro, que Luis preparó estas cosas con antelación. Estaba pensando, si vamos a hablar de la muerte en un programa, hay muchas maneras de abordarlo. De hecho, si me lo permiten, a mí se me ocurren, por ejemplo, hay un montón, pero así de manera primigenia diría 5 posibles caminos, rutas, ramas, disciplinas, lo que quieran decir, en donde cada una de ellas yo creo que tiene un buen punto para abordar a la muerte. La medicina básicamente es algo básico, ¿no? Es decir, la ciencia en general, pero claro que los médicos saben un poco más de vida, de muerte. Otro aspecto muy importante, yo creo que también hablar desde antropología como la muerte siendo un fenómeno cultural, en donde ya sea como la escondemos, reducimos, la celebramos, según qué culturas. Por ejemplo, la mexicana es muy de celebrar la muerte. Ustedes no se tiene que decir que Está es lleno. Totalmente. 2 de noviembre. La antropología, la medicina, también la psicología, ahí slash neurología, bueno, neurociencia. Neurología y neurociencia es lo mismo. Neurología, No sé. neurociencia. Logos es estudio. No sé si... Pues me imagino, no, Bueno, yo creo que es más correcto decir neurociencia. Ok, vale. Neurociencia slash psicología, ¿no? Rollo, el aspecto de la muerte en el cerebro, sus manifestaciones cerebrales, ¿no? Qué hormonas se prenden, qué equipo, qué zonas, etc. Aparte de ello, claro que la filosofía sirve mucho para hablar de muerte. De hecho, eso es donde yo más voy a estar metiéndome durante el programa. Y también algo yo creo importante, pues la economía. La muerte es algo que el capitalismo también se traga, no se hace excepción. La industria funeraria, la industria del skincare, básicamente el cuidado de la piel, ¿no? Cómo nos alejamos de las arrugas porque nos recuerda la vejez, y ser viejo es algo que completamente nuestra sociedad está cada vez más marginalizado, en el sentido de lo que queremos evadirlo, reducirlo y meterlo al rincón, ¿no? Entonces se me ocurren, por ejemplo, esas 5: economía, medicina, psicología, filosofía, antropología. Claro que hay más, pero Luis, cuando estaba pensando en esas líneas, se me ocurre que él se fue como en un aspecto más antropológico, científico, por lo que detecté. Sí, intenté mezclar un poco más lo que es la cuestión religiosa, porque hablé acerca de, en esa introducción. Religión, no lo dije. 6, Sí. 6. Esa es una gorda. Sí, es totalmente, es necesario la religión. De hecho, es lo que nos enraiza en todo lo que nuestro pensamiento humano, por así decirlo. ¿Sí? O sea, la religión es algo que, aunque no queramos, en la actualidad forma parte del día a día, porque nos ha encaminado a lo que la humanidad es hoy en día. Lamentablemente. Lamentablemente tienes toda la razón. Y bueno, a mí me gustaría, ya sé que lo dijeron en sus puntos, pero también humanizar la forma de expresar cómo se trata de la muerte. Y vaya, aunque lo expliquemos de otras palabras, las emociones que sienten las personas cuando pues están en ese lecho de muerte o toda esa clase de cosas, también a mí me gustaría un poco verlo de un punto más humano, no tanto Científico, científico. abstracto. Sí, porque vaya, no vivimos en ese mood todo el tiempo. O la mayoría de las personas que nos estén escuchando no es como que estén pensando de manera muy científica toda esa clase de puntos. Entonces, por mi parte me gustaría un poco tocar más humanamente las emociones, cómo vive la gente en este duelo, o las personas que están en su lecho de muerte, o también transfondar sobre algunos puntos de cómo superar ese miedo a la muerte desde un punto pues más humanizado. Yo quiero ahí abrir una línea que aplica para todo posible camino, rama, disciplina, etcétera, que se quiera abordar para decir muerte, ¿no? Trabajas una tierra y con esa tierra vas a ir a cierto contenido, ¿verdad? Independientemente de el camino que uno esté más impuesto, yo como la filosofía, tal vez haya alguien en el público que diga, pues yo soy alguien muy religioso, yo me la paso en una iglesia cada semana y tengo un grupo de equipo de jóvenes, o si soy viejo, pues de viejos, etc.
independientemente de lo que sea, yo creo que habría una línea en donde la muerte se puede ver de manera abstracta, científica, lejana, fría, estudiarla, sus fenómenos corpóreos pues en la fisiología de uno mismo, en las zonas cerebrales, pero también ese aspecto, el segundo línea, o sea, si es una línea en medio y tenemos dos rubros, está ese primero, el segundo muy importante, la vivencia, cómo se te muere una persona de ser querido, un animal y eventualmente tú, ¿verdad? Porque obviamente en última instancia eso es lo que está al final de cada persona, toda vida termina en lo mismo. Las vidas pueden ser tan plurales y diversas, pero todos quedamos igual, con polvo, en polvo. Es algo que no podemos modificar. ¿Ya? Es algo que está en la naturaleza desde que el hombre existió. Siempre hay un inicio y un final. En todo, En todo todo. tiene un inicio y todo tiene un final. Si lo tienen los cuerpos celestes, las estrellas, el sol, todos los planetas, si lo tiene el cosmos, el universo, desde luego lo tiene cada aspecto dentro de esos mundos. Los humanos, los animales, las bacterias, las plantas, la forma de vida que quieran decir, todo edificio, toda tierra, todo se va a morir. Ahorita entramos a qué nos referimos con eso. Pero todo se muere. Todo. Así como todo nace, todo muere. Y es preguntarse, de ahí, filosóficamente o religiosamente, o lo que sea, podemos decir, si todo muere, hay algo que no muera. Es decir, todo tiene su contrario y su antónimo, su contraste. Hay algo que sea eterno y siempre continúe en el universo. No específicamente así. Yo, para este podcast, me informé un poquito. Y bueno, nosotros hablamos así como de una mortalidad biológica. Ok. Cuando hablamos del ser humano y de los animales y cualquier ser vivo aquí en el planeta Tierra. Pero hay un animalito, hay una medusa, no recuerdo muy bien su nombre, no sé si lo has visto. No, que para nada. vive eternamente, que rejuvenece. Tiene un inicio de vida, parece que va a llegar una vejez, pero se rejuvenece y puede vivir eternamente esa medusa. ¿Nunca la has visto? No, no lo he visto, no sé si tú, Ujú. pero me estás diciendo que existe la eternidad aquí en esta vida. Hay una medusa aquí en el planeta Tierra que puede vivir eternamente, que O sea, puede hay un animal rejuvenecerse inmortal. constantemente, sí. Bueno, tal vez inmortal hasta Obviamente. decirlo que hasta la fecha donde tenemos medido, tal vez su tiempo de vida es demasiado. Pues Más de lo que a lo nos mejor los sí, estudios según lo que yo Ok. vi, fue solamente un vistazo, ¿no? Pero esa medusa puede rejuvenecerse indefinidamente. Ok, según estudios. Vive, según esto, Pero ¿verdad? pues también los estudios, hablo de mí, ¿verdad? Por como lo estoy escuchando, tal vez esos estudios solo son por ese ente único, entonces no puedes decir, ok, esto se va a repetir, esto se va a repetir. Pues, o sea, no hay forma científica que vaya, la ciencia es tratar de hacer lo mismo y repetirlo bajo una misma variante. Y si solo tienes una especie, ¿cómo puedes decir que esa especie es Sí, inmortal? no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no tenemos un tiempo así infinito Sí. para poder determinar si esa especie vive indefinidamente. Eso lo entiendo. Claro, Pero su sistema biológico rejuvenece constantemente. Ok. Entonces, llega una etapa de Esa es la vejez hipótesis. y rejuvenece. No es una hipótesis, es algo que está comprobado. Ok. Pero no se sabe hasta qué ¿Hasta qué tanto. punto? Ajá, exactamente. Ok. ojo, Está muy Te lo interesante. tumbó. Ahorita Luis tumbó a Camacho. ahorita no tengo el dato. nombre, el Ah. dato, ahorita lo busco, no hay problema, de cuál es el nombre de esta medusa, pero me gustaría que tú como Oyente. oyente lo investigues porque es un tema bastante interesante y A ver, esto lo vamos a estar... A ver si cuando edite el video lo pongo aquí pues, el nombre y la imagen de esa cosa, una medusa, vale. Bueno, puedo hacer como que no escuché eso, aunque sí me sorprende un montón, pero... Bueno, aparte de eso, ¿qué más sobrevive, eh? ¿Qué más no tiene final? ¿Qué más no De hecho, tiene muerte? Bueno, Los materiales, vida, a excepción de esa medusa, ¿verdad? Esa medusa es Dios. Sí, es Dios. Porque yo estaba aludiendo pues a lo que comúnmente se dice Dios. ok. Bueno, pero también podemos decir que no solo los seres humanos se van de una... O sea, no solo hay una mortalidad, porque todos son energías. Entonces, la energía podemos hablar de un rumbo científico que pues, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ujú. Entonces, a fin de cuentas, si lo vemos desde ese punto de vista, no morimos. Bueno, realmente sí, o sea, sí tienes razón, pero no solamente somos energía organizada. ¿sí? Ajá. O sea, no podemos simplemente hablar de energía, de que te mueres y esa energía se pasa a otro lado. Eso no se me hace correcto. Por ejemplo, el sol tiene una cantidad enorme de energía y también se muere. Y no se va a ningún... Ok. No, pero por ejemplo, bueno, sí, tienes toda la razón. Sí.
Este es el podcast donde me vas a cancelar todas las cosas que quiero decir. Ok, Pero está es bien, que- está bien, no, está bien. Bueno, muchachos, estoy viendo que aquí están lanzando muchas veces la palabra energía, es decir, todo muere, a excepción de esa medusa, sí, pero en general todo tiene un final, cuerpos celestes, planetas, el sol, estrellas, los humanos, la roca, todo, menos esa medusa, quién sabe. Pero, si decimos que aún así que todo muera y que algo cambia, pero sigue siendo lo mismo, la energía se mantiene, simplemente se organiza, se transforma, se cambia, mete la palabra que te guste a ti más en otra cosa, bueno, ¿qué es eso que está manteniéndose? ¿Qué es energía en términos simplistas? Básicamente, como yo lo entiendo de manera mecánica, es la capacidad de hacer un trabajo. Ese es el concepto que nosotros tenemos tatuado desde que iniciamos la carrera. Capacidad de Te voy a realizar... poner un ejemplo. Por ejemplo, en la primera ley de la termodinámica que tú me estás comentando es la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Sí? Newton. ¿No? Newton, creo. Newton, no. ¿No son leyes de él? No recuerdo muy bien de quién es el Bueno, autor de la ley, olvido pero- el científico. Ajá, pero es de claro. termodinámica. ¿Sí? Entonces, te pongo un ejemplo. La electricidad puede pasar por un cable. ¿Sí? Esa es energía eléctrica. Pero cuando pasa determinadamente, el cable puede tender a calentarse y esa energía se transforma en energía calorífica. Ujú. Sí. O sea, aparte de estar transmitiendo, por ejemplo, la electricidad, que es una forma de energía, se está desprendiendo también calor a través del cable y eso es otro tipo de energía, que es energía residual, si no me Residual, parece, exactamente. que se transforma de otras maneras. Por ejemplo, los componentes de las computadoras o todo este componente que sea electrónico o que transmita energía, o bueno, electricidad, si lo quieres ver de una forma diferente, va a transmitir calor. Y ahí son dos tipos de energías. Son pérdidas. Sí, Se son, puede hablar son como pérdidas, sí. pérdidas. Pero también hay energía en las ondas, por ejemplo, cuando estoy hablando, ahí es otro tipo de energía. Es una... Radiación. Sí, radiación, sí. Un espectro electromagnético. ¿Hay algo que no tenga energía en No, No. todo. en Es esta realidad, en este según yo plano? tengo entendido, voy a hablar un poco desde la ignorancia, pongo aquí un disclaimer, pero incluso objetos inertes están ahorita interactuando con energía para mantenerse juntos. Por ejemplo, la mesa que tenemos ahorita mismo está interactuando para poder mantener esos átomos juntos. ¿Y la nada? Y la nada, hay energía... ¿Cómo que la nada? ¿Cómo que la nada? O sea, en el espacio, pues el espacio está en constante crecimiento, pero hay un punto donde todavía no ha crecido lo suficiente, porque pues, sigue constante expansión, entonces está la nada, y la nada. A ver, ¿cómo que la nada? Es el Pues la vacío. ausencia de algo, Es ese potencial futuro de espacio. pues es un espacio no... Porque eso entendí. Pues sí, es un espacio que no está Ocupado. Sí, Hay ocupado. ausencia de luz. Ujú. ¿Sí? Cuando tú estás en el espacio y ves algo completamente La luz es negro, energía. La luz es la energía. luz es energía. Porque todo es energía. En realidad me dijeron que no hay nada que no Por tenga eso energía. lanzaba la pregunta de... No sé si todo es, pero todo tiene. Hay conceptos, esto también voy a hablar desde la ignorancia, pero hay algo que se llama materia oscura, Ajá. también hay energía oscura. Entonces, yo estoy hablando desde la ignorancia, realmente no sé si eso realmente Es exista o si esté comprobado, pero pues bueno, hay conceptos como esos, de que en el vacío realmente no Entonces está hay- vacío. Antienergía. Antienergía, antimateria, sí, Anti existen. Eso sería- Anti-Orozco, Anti-Orozco. anti-Camacho. Ahora, como con Stranger Things, el Sí. Upside Down. No, Sí. pero no, sí, no. Ah, pero sí entiendo. Pero bueno, nos estamos olvidando un poco el tema, o sea, entendemos lo que es energía ahora. Y no, Bueno, a ver. Ok, decimos capacidad para hacer algo. Es ese condicional que te incluso permite... el moverte. Sí, pero, o sea, como lo explicaba él, no te lo veas como un trabajo de tú estás moviendo esto. Bueno, aquí estás gastando energía. Para los que no están viendo, estaba moviendo una taza. La gravedad es un tipo te mantiene aquí, energía que te mantiene aquí pegado en la tierra, ¿no? La mesa que tenemos aquí en este momento está bajo un cierto tipo de energía, entonces está realizando el trabajo de mantenerse en esa posición. En esa conformación de átomos. Ajá, entonces ahí velo como está realizando un trabajo. Tu trabajo Pero es más mantenerse bien, así. en cuestión de eso de la primera ley de la termodinámica, es el primer concepto que te puse. El hecho de que, por ejemplo, tienes energía eléctrica y esa energía eléctrica se convierte en disipación por medio de energía calórica. Eso podría ser. Ok, yo y mucha gente escucharíamos estas explicaciones científicas por parte de físicos, etcétera, y nos dirían, oye, todo se va a morir, incluyendo tú y tu familia y tu perro y todos, pero no te preocupes porque esa energía se va a pasar en otras cosas. Ahora bien, vamos a ser honestos. A mí, tal vez a los científicos sí les cambia la mirada, pero honestamente esto es como
muchas otras cosas que también damos ejemplos. Cuando a mí me dices que mi energía se va a modificar en otra cosa y que mi polvo tal vez se hace ceniza y luego esa ceniza se planta en árboles y yo, soy un arbolito ahora. La verdad, eso me calma a mí y a mucha gente en mi miseria y crisis de me voy a acabar. Es Pues que bueno. una cosa es energía y otra cosa es materia. También hay otra ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por ejemplo, si tú te quemas, te transformas en polvo, en ceniza. Son dos cosas completamente diferentes, la energía y la materia. Ok. Son dos leyes diferentes. No, es Entiendo para- eso. Me están dando buenas explicaciones, pero ahora sí, en términos, ustedes pues han estado en carrera universitaria, han aprendido de ciencia dura, fría, les han dado estos conceptos. Honestamente, si luego ya piensan en su propia mortalidad y la de su círculo, la de su tribu, sus personas queridas, lo ven así como, bueno, pues mi mamá se murió y ya su energía se pasó a otra cosa. Lo ven así y eso los calma, porque ahorita tenemos que hablar del efecto psicológico de la muerte. ¿Cómo nos da miedo, miseria, crisis? Yo realmente, a ver, mi punto de vista, ¿Tu opinión? mi opinión, yo siento que esa energía que se pierde cuando nosotros morimos, no es algo, no forma parte de la conciencia. Yo Ok. creo que es algo natural, simplemente esa energía se disipa en el universo y sí, todos, queriendo o no, formamos parte del universo, somos parte de la energía. Ahí hay conceptos ahí como, por ejemplo, la entropía, cosas por el estilo, que se tiene algún desorden o algo por el estilo, pero bueno, la cuestión es que yo creo que más bien es algo en cuestión de materia, que se regresa a nuestro cuerpo, a donde se originó, que es la Tierra. La Tierra. Eso más bien es como que mi idea, pero no es algo así como que nos vayamos simplemente a otro plano, porque nuestra energía nuestra conciencia se vaya a otro plano, a un cielo o un infierno. Así que eso no... Pero que Yo la no- conciencia. Pero no me están contestando, o sea, me están volviendo a decir cosas de un poco de lo mismo. Va a la pregunta más simple todavía. Está la explicación abstracta científica fría. Ujú. Eso es muerte por parte de la ciencia, de la física, energía, se pasa, se hace otra cosa, no se va a otra realidad, se queda aquí, etc. Yo estoy preguntando a ti, Luis Orozco, y a ti, Arturo Camacho. Esas explicaciones científicas que nos da la ciencia moderna en los últimos años son como suficientes, eso es lo... Es que esa es la palabra, creo, suficiencia. Eso es lo suficiente como para arreglar todas las broncas que luego se puedan denotar en la cultura, en la sociedad, en psicología, claro. etcétera, Pero, de la muerte. No, No, pero no. por Ok. supuesto que no. Por eso la religión es una forma muy buena de resolver esa clase. Bueno, no es resolver, de parchar el problema que genera el pensar en la muerte. Es que todos tenemos miedo a la muerte, porque no la No, no comprendemos. todos. No todos. Bueno, No todos, entiendo. A lo mejor sí es cierto. Bueno, no, sí, no no todos está mal dicho, pero la mayor parte de la Sí. población, el hecho de no comprender algo que ni Es siquiera muy está natural. comprobado, es natural. Y como tú lo mencionaste, la religión se basa en eso. Quizá. Quizás pueda haber Ajá. un paraíso, quizás va a haber un infierno. Hay una moralidad. en Esperanza. Esperanza, exactamente. hay muchos autores, por ejemplo, hay un alemán, me parece, llamado Feuerbach, y el pavo, como entre mucha gente, le gustaba decir, la religión es este fenómeno humano, esta reacción muy, muy humana por el miedo a la mortalidad. Es decir, lanza una pregunta que yo he pensado muchas veces a lo largo de estos últimos recientes años. Si nosotros fuéramos inmortales, seríamos religiosos. Ahora yo estoy lanzando un término y hay que definir. ¿Qué entendemos por religión? De hecho, lo hemos dicho muchas veces. ¿Quieren que yo lo diga? Sí, tú estás más letrado en ese tipo de conceptos. Más o menos. Pues miren, así dejándolo, ahí va la definición simplista. Una conciencia religiosa, una persona religiosa, alguien con religión, es básicamente aquel que hace una distinción entre dos cosas, y son dos términos muy importantes, entre lo profano y lo sagrado, entre lo importante y lo no tan importante, entre lo trascendental y digamos lo inmanente, lo que se acaba y lo que no se acaba. Pueden ahí poner todos sus contrastes, sus dualidades, sus antónimos, etc. Ahora bien, casi siempre en la gran mayoría de las religiones, ¿cuáles son esas religiones? Pues las más populares son básicamente el cristianismo y todas sus derivaciones. Es decir, ya sea que seas luterano, ya sea que seas judío, que seas el sabor del helado que más te guste de ti, pero en última instancia es el helado el mismo, ¿verdad? Viene de la misma empresa. Es un napolitano, está mezclado. Y sí, de ahí todo viene pues de Jehová y Cristo, y ya más o menos se manipula entre esos dos grandes rubros, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos entre todas esas derivaciones del cristianismo, en el otro lado del charco, en el otro lado del Atlántico,
tenemos pues otras personas. Ahí nos salió alguien llamado Jesucristo, ¿verdad? Cristo es ungido, por cierto. Es la persona elegida, como si fuera Harry Potter. El The Chosen One. Eso es Cristo, que significa ungido. Un dato ahí que lanzo al aire por el que quiera acordarse. Sin embargo, pues allá, o bueno, acá, según como estés, tenemos a alguien que se llamó, por ejemplo, Buda. Alguien que se llamó Mahoma. Me parece que es el profeta del Islam. Creo que... ¿Cómo se llama el de la India? El del hinduismo es Krishna, Mashi, algo así. Lo hay aquí, pero en India, básicamente, ¿no? Entonces, de todas las religiones, claro que tienen sus diferencias, como que algunas son monoteístas, algunas son varios. Las reglas cambian, básicamente. El sistemita de juicio para tu vida es diferente, pero en última instancia todo comparte decir que hay algo importante y algo que que no tiene tanta importancia, algo que es perecedero y algo que es eterno, algo en lo que tú culminas y algo en donde solo estás haciendo transición, algo profano, algo sagrado, básicamente, entrando en esos dos grandes términos. Hay personas que no tienen esa división y serán pues ateos, negarán, rechazarán, como lo quieran decir, van a tumbar y decir, yo refuto, yo declaro que no hay algo divino. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Incluso el ateísmo es algo anticientífico porque estás asegurando algo que no puedes comprobar. Claro, es que entremos en esos términos que tanto les gusta lanzar a los científicos: comprobación, verificar, corroborar, muestras, lo que quieran decir. ¿La religión en qué rubro entra? Por más que ha habido pues tantos autores en la historia que han dicho, pues aquí yo voy a presentar la evidencia de que existe o no existe divinidad, Dios, una deidad, un teo, ¿no? Por más que eso, yo creo que todavía en el siglo XXI, por hasta donde me ha dado la impresión, pues sí, nadie ha entrado con una conclusión rotunda, decir, ahí está, Santo Tomás lo intentó, me parece que tenía como 12 muestras de por qué existe Dios, algo así, no me acuerdo el número, creo que eran 12, y lo han intentado muchos desde entonces. Santo Tomás ya hace unos cuantos mañanas que se murió, en la Edad Media. Y claro, dentro de esas dos posiciones, los ateos y los creyentes, los que afirman y los que refutan, pues claro que está la gente de en medio, los neutros, los grises, los que dicen yo me abstengo de la pregunta, yo no tengo conocimiento. Gnosis en griego es conocimiento, básicamente, por eso hay una disciplina que se llama gnosiología, que es básicamente el estudio del conocimiento, es una parte de la filosofía. Bueno, pues decir a alguien que es agnóstico, que tanta gente les gusta decir agnóstico, el A en español es el prefijo de sin, de ausencia. Por ejemplo, si yo digo que soy atemporal, yo no estoy regido por el tiempo, yo soy eterno, ¿verdad? Si soy temporal, soy finito. Entonces, si dices agnóstico, es sin conocimiento, porque gnosis, agnóstico, y esos son los del medio. Yo no afirmo ni refuto la creencia de Dios. Yo simplemente la evado, no la pienso, me abstengo. Y personalmente yo creo que hay que decir como aclaratoria en este programa nuestras propias creencias, de qué cuna venimos. La voy a lanzar ya de mi manera personal. Llevo ya años pensando que esas preguntas sobre la divinidad mejor no meterse tanto, porque siento que son círculos sin salida. Está muy difícil tanto negar, porque parece que todo es un gran diseño pensado por alguna especie de entidad, autoridad, y a la vez parece que el universo y el planeta Tierra y la humanidad están en un gran camino sin rumbo y somos coincidencia matemática, no sé, pero mejor yo creo que soy agnóstico. Ok, yo también totalmente de acuerdo, yo también soy agnóstico, también lo he pensado bastante tiempo, también he intentado acoplarme un poco a la religión, yo realmente la desecho totalmente, a mí la religión no es algo con lo que me gustaría vivir, pero también el ser ateo también me molesta un poco por la parte esa que te acabo de mencionar, que es algo anticientífico, es algo de afirmar de que no existe algo, pues también está mal. Pero como me dijo un profesor en la escuela, entre más estudias, más te das cuenta que todo esto no es una casualidad. Todo esto no es una casualidad. Y es algo muy importante decir esto, porque los avances tecnológicos que han habido, hemos logrado crear una realidad en computadoras. Es algo increíble. A mí me explota mucho la cabeza cuando veo los videojuegos como están ahorita mismo. Okay. Se asemeja totalmente a la realidad. Vamos a llegar hasta un punto en donde no vamos a saber si nosotros somos una simulación. Hasta ahorita así lo voy a dejar. Esto a lo mejor es un tema para otro podcast. Eso es tema para el futuro, porque hay que hablar de eso. Pero a mí me encanta esa idea. Me explota. Como dato curioso, de hecho,
retomando eso, porque era algo que quería mencionarte. Agnóstico, entonces. Agnóstico totalmente. Ahí digo mi punto, también soy agnóstico, pero ahí lo digo. Antes de eso, de hecho, creo que era una teoría de que, bueno, el ser humano, el día que crea por ejemplo, una inteligencia artificial, y que esa inteligencia artificial crea una inteligencia artificial para la inteligencia artificial, sí va a haber un shock súper ¿Qué vamos a hacer cabrón, nosotros? porque te da a partir, o sea, te da la idea de que nosotros somos simplemente uno más en la escala de todo este big. Una cadena. Sí. Eslabones. Entonces, Nuestro cerebro no es capaz ahorita mismo de comprender una idea de qué es la realidad. Sí. La realidad para nuestro cerebro es solamente una representación de impulsos Ajá. eléctricos y de hormonas, de químicos. Pero realmente lo que estamos viviendo es solamente una representación. Ajá. ¿La realidad es la representación mental o realmente es algo afuera, objetivo afuera del sujeto? Eso también podría ser tema. Eso es Leibniz, filósofo pues, de la modernidad, versus ¿qué otro antónimo? No sé, versus Descartes tal vez, supongo, porque realmente la realidad es algo que me percibe el ser malvado. Bueno, en fin, estoy entrando con autores. No es el chiste realmente, el programa ni es académico. También hay una teoría. ¿Ustedes qué dirían? Ok, también una teoría que me gustaría recomendarle al público que nos está escuchando. La teoría de los cerebros de Boltzmann es una muy buena y ahorita es muy compleja. Pero ¿De cómo? ¿De Boltzmann? De Boltzmann. ¿Cómo se escribe? Cerebros de Boltzmann, es como se escribe con Z. Ok. Nomás me gustaría que lo investigaran. Ahorita no vamos a hablar de ese. Ese es un tema para otro podcast. Bueno, pero lo mencionas bastante. Es un tema para otro podcast. En general, todo es un tema para otro podcast. Entonces, es que puedo decir algo muy padre sobre el conocimiento. Todo está intricado. Pensar el conocimiento en disciplinas. Hay que hablar de educación y eso es tema para ese programa de educación. Todo está implicado con todo y todo se tiene que analizar desde el todo, pero claro que a la vez, como nuestra capacidad y limitación humana existe, necesitamos segmentar y por eso tenemos disciplinas y carreras, universidades con departamentos concretos. Es complicado el lidiar entre general, particular. Pero sí, o sea, bueno, poniendo el punto que dijo Camacho, lo dejamos en el podcast porque sí es un tema complejo. Sí, es un tema en el que podemos hablar durante bastante y... Sí, yo creo que me va a hacer bolas explicándolo, ¿verdad? Pero sí, está bien, estaría bien hablarlo. Bueno, retomando tus preguntas, porque nos desviamos un poco. Agnóstico. Sí, soy agnóstico, sí. Durante no sabría decirte cuántos años fueron, pero te diré por decirte 15 años. Los primeros 15 años, bueno, quitando la etapa de bebé, porque X. Pero mi etapa consciente desde jardín de niños hasta preparatoria, fui bastante religioso. Asistí a escuelas religiosas, pero ya conforme fue pasando el tiempo, conforme fui creciendo y mis conocimientos fueron creciendo, me decanté más por un lado más agnóstico y fue una lucha bastante difícil, ¿eh? Así como tú lo decías de que, bueno, lo planteamos ahorita, de que la religión da esperanza, la religión da calma. Sí, esa calma que necesita el ser humano. ¡Calma! Oh my God. ¡Calma! 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 Al inicio sí, me debatí en la cabeza bastante. Y es algo bonito la religión. Yo por eso no... ¡Qué envidia! No, sí. ¡Qué envidia! Yo tengo mucha envidia de la gente que... Porque qué bonito decir, o sea, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas bien y va a haber un paraíso después. Mira, eso es una idea muy bonita. Y de hecho, me gusta la religión, no me gusta la iglesia. Bueno, es que eso ya es un organismo. Sí. O sea, la idea como religión es algo bonito. Pero ya, de hecho, parte de por lo que yo me fui de esto también fue, no me gustaba la iglesia. Sí, en parte son organismos, no quiero decirlo tajantemente, pero son organismos que lucran con esta idea del miedo a la muerte, del que va a haber después. La gente quiere algo sencillo, no quiere investigar, no quiere ser científica a lo mejor y dice, oye, simplemente quiero pensar que va a haber ángeles y un paraíso. En mis primeros comentarios fue decir que la muerte se puede abordar desde diferentes dedos, 6. Uno de ellos era la economía. La religión puede pensarse en dos grandes rubros. Está como este aspecto metafísico de lo que es una conciencia, un humano, una persona que está creando estas dos líneas, tierras, rubros, ¿no? Profano, sagrado. La religión también se puede ver como la institución, es decir, como iglesia, como todo este cuerpo, y entrando en un dedo de economía, vamos, la industria funeraria. ¿Cuánto cuesta un ataúd? ¿Cuánto cuesta meter una persona a cierto parcela de tierra? El Estado implicado políticamente y la iglesia implicado religiosamente,
la muerte es algo también que se lucra y yo dije, el capitalismo se traga todo, casi todo. La muerte es una de esas cosas. Es como si te estuvieran vendiendo un DLC para el paraíso. Es realmente tu casita en el RPG no. donde decides pasar el endgame. Es eso. Entonces sí, pues nosotros no somos economistas, pero claro que la muerte se puede ver en dinero, en instituciones, en empresas. De hecho, pues allá en la época antigua, la religión, no te dejaba cremar el cuerpo humano, por simplemente hecho de que no podían lucrar con ellos hasta que ganaron un convenio entre, pues, las funerarias antiguas, porque, bueno, cuando menos yo conozco la historia un poco cómo fue y se vivió en Estados Unidos y en Europa antigua, donde solo podías enterrarlo porque pues tenías que llegar a que el cuerpo lo vieran y bla, bla, lo que... Pues no sé, las cosas que hacen con el cuerpo El la iglesia. Sí, proceso de lidiar sí. con el cadáver. Pero no en el proceso de la funeraria, sino en el proceso donde vas con el cuerpo a la iglesia y ya te lo bendicen para que pues te vaya a descansar. Entonces ellos podían lucrar con esto y fue todo un desmadre donde el proceso para generar la cremación, bueno, empezaron a cremar caballos y luego personas importantes, una disputa ahí, hasta que pudo llegar un acuerdo la iglesia con las funerarias y fue cuando ya se empezó un poco a admitir que este proceso fuera digno para ir Ahora Dios sí lo descansar. permite. Sí, ahora Dios sí. sí lo permite. Sí. Detesto como la religión como institución, no como manifestación humana. Cómo manipula pues el credo, ¿no? Cómo se va cambiando. Es decir, la Biblia es cosa morfa rara que a lo largo de 2 milenios ha estado siendo metida, interpretada, sacada de contexto para luego entrar a otro y básicamente pues responde una Biblia muy a su siglo, cada Biblia a lo largo del tiempo, en cada región, porque también yo creo que en Europa debe haber ciertos cambios canónicos que en otras cosas, en otros lados. Y eso no... Bueno. Pregunta para respuesta corta, no para alargarnos tanto. Ajá. ¿Qué tan malo está eso si decimos que está bien como ser humano cambiar? ¿Qué tan malo que está que ese paradigma de la religión esté cambiando constantemente? No, la verdad, o sea, pensar que las ideas deben ser estáticas, inertes, objetivas, cerradas. La neta, eso es una falacia bien científica. Incluso la ciencia, la religión, el arte, la filosofía, todos los discursos que tiene la humanidad siempre están en cambio porque la misma humanidad está en cambio, porque la misma sociedad está en cambio y la ciencia está cada rato descubriendo nuevas leyes que tienes que verificar si tienen buena sinergia con las anteriores y así aplica con el resto. Entonces, no, yo creo que es abrazar la contradicción, abrazar el... Pero es que se sacan cosas muy fumadas, loco. Bueno. Se sacan cosas así muy que parece que la narrativa no juega a su favor. Bueno, entonces hago para que juegue a mi favor. Ok, sí, es que ¿Hasta qué punto está bien? una mente... Es que, bueno, totalmente, la religión es un culto enorme. Y como todos los cultos, pues tratan de adoctrinar a la gente lo más posible. Y yo creo que más bien lo hacen desde esa manera, desde ese punto de adoctrinamiento. Ok. De hecho, sí, mira, a ver, esto va sobre muerte. Y hemos dicho unas cuantas cosas, que si energía, pero eso realmente nos calma, que si la religión lucra con muerte o los funerales por parte del gobierno, que sí. Vale, por ejemplo, psicología y neurociencia y todo ese rollo médico nos puede servir pues también para ver que cuando te mueres tu cuerpo, tu materia va a pasar por cierto proceso, ¿verdad? Yo no soy médico, pero probablemente si tuviéramos a alguien aquí pues diría en los primeros 10 minutos la producción de aminoácidos está bajando de manera considerable, entonces ya no puede bombearse tanto la sangre, pero etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos apéndices ahí de explicación cronológica sobre el proceso fisiológico de la materia cuando te mueres. Vale, se puede ver la muerte como eso, como todo este fenómeno biológico, ¿verdad? Ese era un dedo. Otro aspecto de ese mismo dedo, de decir de manera científica, pensar la muerte, bueno, el aspecto que hemos dicho, cuando alguien experimenta la muerte de un ser querido, de una figura pública, como que un presidente se muera, o una celebridad, está ese aspecto de alguien que quiero me está afectando y mis emociones cambian, y es una... Vamos, imagínate si tu esposa de 40 años se te muere o algo así. Ha de ser una cosa de la hostia, de llorar y tener una crisis a lo largo de, bueno, para mucha gente tal vez meses, incluso años, habrá personas así. Yo la muerte tengo que decir que nomás la he vivido de manera intensa, creo que una vez, hace 2 años,
cuando hace un año, más o menos año y medio, cuando se murió mi abuela por coronavirus. El resto de las familias y amigos que se han muerto, pues no eran tan cercanos para mí. Y experimentar la muerte tan cercanamente, en el sentido de que, obviamente no tú, porque tú no la experimentas. De hecho, de eso hay que hablar ahorita. Yo tengo un paréntesis filosófico con un autor que dice que la muerte y la vida nunca se juntan porque vamos a tenerle miedo. Epicuro. Ok. Ahorita lo digo con claridad. Sin embargo, lo que sí experimentas no es la tuya, pero la de otros, porque tú te quedas y ellos no. Y es bien molesto, y claro que lloré durante días, semanas, pero al final del día, bueno, esta es mi conclusión del final del programa, algo te calma y ahorita lo digo. Ustedes, va mi pregunta, en el aspecto psicológico, médico, sí, lo pueden explicar como proceso biológico, ¿cómo hay ahí para lidiar con luto? ¿Qué hay ahí en ustedes para hacerlo? Si les pasaría, si les ha pasado. Bueno, yo tengo que decir que tampoco he lidiado con la muerte. He lidiado con la muerte de una mascota solamente. Es un perrito. Ok. Igual, Sí. los perros son familia. Son amistades, tal cual. Lo digo porque tengo uno. Y lo único que ya me reconfortaba era el hecho de que todos nos vamos a morir. O sea, es un proceso natural, es algo que va a pasar. O sea, normalizarlo. Lo tuve que normalizar. Eso lo... No hay otra forma para mí de lidiar con ese dolor. Ok. Además, es algo muy complejo. Bueno, un poco complicado explicarlo, la verdad. Tú inténtalo. Bueno, yo también he tenido, pues, han fallecido algunos, fallecieron recientemente mi abuelo materno y mi abuela paterna. ¿Los dos? O sea, uno bueno. sí. Pero los dos Los han muerto. fallecieron, Vale. sí, recientemente, pues, unos años, pandemia, También en en pandemia. pandemia. Pero fallecieron por otras causas, no por Vale. COVID. Y me puse a reflexionar, porque obviamente es algo que duele, pero siento que hubiera sido más doloroso si hubieran fallecido mis padres o mi hermana o gente más joven cercana a mí. ¿Porque eran viejos o porque no eran tan cercanos? Sí, creo que porque eran viejos. Ah. Creo que, de hecho, es un punto que me queda y lo di vueltas bastante, que nosotros venimos desde pequeños ya, pues no adoctrinados, pero sino con la idea de que ya están viejos. O sea, Sí, van a ya- pasar ya- más ya vivieron- rápido. ya vivieron su vida. Pero- Sócrates, ahorita digo algo. Sócrates. Ese es Sócrates. Ahí está Camacho. Sí, continúa. Pero, y me puse a pensarlo y, por ejemplo, pues recientemente falleció también un primo y no es que no me haya podido, sino lo llevé mejor porque me di cuenta que puedo agarrar ese punto de ver cómo fue el proceso de mis abuelos y decir, ok, ellos murieron porque tenían que fallecer. También las personas, o sea, las personas más jóvenes, o sea, no estamos exentos a la muerte, puede pasar algún accidente o algo por el estilo. ¿Por qué no traspolar ese mismo pensamiento a cualquier otra persona? Porque, por ejemplo, el duelo de un padre hacia sus hijos creo que es más difícil que de un hijo hacia sus padres, porque pues ya va en el proceso, así como lo decíamos, lo expliqué ahorita, de que sabes que van a fallecer. Lo que siempre se Sí, dice. sí, sí. Me encanta que hay término, concepto, palabra, sustantivo. Para alguien que pierde una esposa, eres viudo. Ujú. Para alguien que pierde un padre, eres huérfano. ¿Cómo se le llama al padre que se le muere el hijo? ¿Cuál es ese concepto? No sabría decir. Porque creo que no hay. Y si es que hay, pues ha de ser moderno y propuesto por algunos lingüistas recientes en este siglo XXI. Porque en general no hay término. Imagínate ser papá y que se te muera una hija. The Last of Us. Bueno, entonces sí. No, honestamente, Oye, es que esa historia fue muy impactante. Ahorita que lo mencionas, de hecho, ahorita mencioné a mi perrito, porque es la más reciente. Pero yo también pasé por un proceso por mis abuelos. Sí, sí, sí. Mi perrito tiene una edad más pequeña, entonces sobrellevé mejor el hecho de la muerte. No sé si eso sea normal o no, Fíjate que pero no sé. Tú eras más Yo pequeño. era más Sí, era pequeño. más No pequeño. tenía a lo mejor esa capacidad de razonamiento. Claro. Fíjate que, pues sí, conforme vas creciendo vas generando nuevos pensamientos, entonces lo viste desde un punto de vista, pues, más natural, más ignorante, más feliz, o sea, más bonito, pues, no feliz. Y no te planteaste lo que te planteas ahora de la muerte y algo por el estilo. Pero sino- dijiste algo muy cierto, que es el hecho de que yo también pensaba, el hecho de que vivieron mucho tiempo. Entonces Ok, disfrutaron su vida, tuvieron su periodo y fue una muerte natural. Algo pero, por ejemplo,
no necesariamente, bueno, es que es complicado, ¿verdad? Porque pues si llega a fallecer un bebé o algo por el estilo, pero, por ejemplo, si llegamos a fallecer nosotros ya vivimos nuestro tiempo y fue un tiempo bastante, bueno, intentar hacer que sea estamos en un buen tiempo. Somos jóvenes. Pues sí, todavía pero- nos falta un proceso. Pero, o sea, desde perspectiva. Para un bebé nosotros ya vivimos mucho. Bueno, eso sí. O sea, Bueno, a ver, yo lo estoy viendo desde la media de mortandad, que son como los 80, 80 90. años, sí, sí. Sí. Expectativa de vida en México entre los 120 y tantos millones que hay, para el que no lo sepa. Depende del sexo, porque hay una diferencia que las mujeres sobreviven un poco más que los hombres, pero en general promediamos aquí en este país como 70 y tantos, 70 y altos, como 78, 79 expectativa de vida conforme a la medicina actual, seguros de salud, etc. Nomás un dato. Sí, no, es muy barato. Sí. Pero miren, por lo que he detectado entre ustedes dos y yo mismo, también lo pienso en cierto sentido que si alguien se muere, importa quién se murió en qué momento de su vida. No es solo la muerte como fenómeno, como evento, como espacio, sino que está entablado como en una línea del tiempo. Si un bebé muere, a la sociedad y en general a mí y a ustedes, como que tiene más peso, más dolor que un viejo que se muera, ¿no? Los dos se mueren, pero hay una capa ahí de la vivencia personal y eso también es una distinción muy fuerte. Otra que se me ocurre es si una persona es asesinada o si se muere por condiciones naturales. Eso también establece toda una diferencia, ¿no? Si a un padre le matan al hijo o si el hijo se muere, pues yo qué sé, por un accidente o alguna catástrofe. Hay capas y cómo se piensa y en retrospectiva se observa esas cosas. Yo creo que eso es una diferencia muy total, ¿no? Decir quién, cuándo, cómo. No solo el qué, que es muerte. Sí, bueno, la muerte le pasa a todos, pero no es solo eso, la importancia. En un aspecto vivencial del luto, de lidiar en un dedo psicológico. Perdón, o sea, mis puntos. No, yo concuerdo totalmente con lo que acabas de decir, es totalmente cierto. O sea, hay un rango de cuestiones que pueden afectar a cómo tú percibes la muerte. Como tú mencionaste, algún accidente, algo natural, que es lo que normalmente la gente acepta más, pero pues normalmente lo que más pega es cuando son jóvenes o cuando fallecen de unas circunstancias no naturales. naturales. Eso es lo que más pega. Último puntito, si quieren, sobre esa línea, si es que no tienen más. Aparte, dentro de la precisión de decir condiciones naturales, todavía ahí dentro en condiciones naturales hay unas capas y unos grados, porque habrá la gente que dice, bueno, si fue una condición natural de alguien que se murió en su cama, o que una eutanasia, donde un hospital le metió una inyección pues, para morir, eso se ve como más valioso, más respetuoso, se murió en paz, en cama, que por ejemplo alguien que se muere en un accidente en un edificio, en un trabajo de construcción, o que se cae en un ferrocarril o algo así, ¿verdad? Incluso ahí, pues en condiciones naturales no hubo realmente intervención humana, o sea, no hubo así como que alguien que te acuchilla o te dispara, ¿no? Pasó, Era algo que no tenías planeado. pero Ese ahí, es el problema. exacto, Ese es el e incluso ahí hay diferencias. Que no tienen planeado morir. O sea, sí, yo entiendo. Pero, por ejemplo, cuando tú ves que se acerca a cierta edad, ya dices, ok, hay que ir preparando. O sea, Va a te pasar. preparas- Inevitablemente va a pasar. Entonces te preparas psicológicamente para tu muerte. Necesitas estar preparado psicológicamente para algo que va a pasar. ¿Ok? Pero cuando es algo repentino, no estás preparado y te llega la idea de golpe. Ese es el problema. Pero ahí lo estás viendo desde un punto de vista tuyo o lo estás viendo desde un punto de vista... De otra De otra persona. persona. No, o sea, Porque- mío y de otra persona yo también. pero yo es sí. que se viven de maneras completamente Es distintas. que sí, depende totalmente de la Sí, persona. sí, porque, bueno, a ciencia cierta no sabría decirte. Supongo, no sé si hay estudios donde te digan, bueno, tal vez sí, ¿verdad? Donde te digan, estaba en mi lecho de morir. O sea, así de una fracción de segundo para morir. Ay, juego de palabras. Y te cuentan cómo lo vivió, su experiencia. Ujú. Otra cosa es que hayan fallecido y lo vivan por algún paro cardíaco o algo por el estilo, que duraron segundos muertos. Pero ahí, ¿cómo explicas eso? O sea, lo que yo entiendo es cómo lo percibe la otra persona sobre la muerte de alguien de un momento a otro. No sobre qué es lo que tú crees que va a pasar cuando te vas a morir en estos fracciones de segundos. Durante más o menos lo que llamamos de programa, pues he estado medio lanzando de que hay ciertas, en general, las ideas que mucha gente tiene, pues, ¿qué crees? No eres el primero, ya hubo mucha gente que lo dijo y está bien, no pasa nada. La idea de la originalidad no existe per se, todos nos
ponemos encima de los hombros de otras personas, y lo mismo con los autores, ellos se apoyan de otros y no hay alguien que de facto así de cero a 100 en estado de reposo a completa movimiento prenda una idea intelectual en toda la sociedad y tal, ¿no? Casi creo que eso no pasa, digo yo. En fin, bueno, pensar que está medio más justificado que una persona se muera cuando es viejo, en el sentido de que ya tuvo su vida, ya tuvo su momento, ahora ¿qué es lo que toca? El final, el descanso, dormir, la muerte vista como simplemente, ustedes lo dijeron creo en estas palabras, es parte del proceso, tiene que suceder, a otros les va a tocar su momento. Por ejemplo, si a un joven se muere temprano, no le tocó su momento tanto, por eso duele, ¿no? Sócrates tenía esta idea, la muerte, bueno, tenía varias sobre la muerte, pero una de ellas es, la muerte es simplemente el sueño permanente, constante, que no se va a acabar. Es decir, más te vale tener una buena vida, hazla valiosa, porque cuando mueras, qué placer y qué satisfactorio el decir que ya viví y ahora me toca dejarle la batuta a otras personas y a otras generaciones y yo me voy, quién sabe a dónde. De hecho, Sócrates era alguien muy religioso, era obviamente una persona con la mitología griega. Te vas con Zeus, te vas al Olimpo, te lo pasas chachi, al Liceo, me parece que es el lado para... O sea, hay como diferente clasificación de planos ahí. El Hades está para los del inframundo, ¿verdad? Hades, siendo el dios, está en el inframundo. Y aparte de esa idea que calma, pensar muerte como si tuviste tu momento, ahora no lo tienes y esto es actividad y esto es sueño, pensándolo en estas dos líneas. Si lo ves honestamente, sí. Cuando estás en el viejo, te calma, yo creo un poco, o sea, un buen señor. De hecho, algo bastante interesante, retomando lo que estás diciendo, muchas personas, bueno, hay estudios y hay lo que sea, de personas que están tratando a ancianos o que ya están en su lecho de muerte, que no todos vivieron una vida plena y de lo que más se arrepienten es de no haber pasado tiempo con sus seres queridos, en lugar de, por ejemplo, como en el episodio pasado hablamos del trabajo, en lugar de pasar tanto tiempo en el trabajo, en lugar de pasar tanto tiempo en decir, ok, quiero enriquecerme de dinero en este caso, y en lugar de enriquecerte de momentos o de épocas bonitas con tu familia, seres queridos, y es lo que más se arrepienten. A eso me refería, o sea, hay gente que no le importa tanto si va a morir o no el qué, sino el cómo viviste, y si tuviste una vida que tú te sientes satisfecho, como si esto fuera la vida, la comida en un restaurante y tú vas a tu mesa y le pides al mesero, a Dios, le pides que te dé algo y tú sabes cómo comértelo, cómo usarlo. Si te quedas satisfecho y no intentas aglutinarte en un buffet y realmente dices, yo en mis 80 años me comí este buen platillo, me quedé bien servido, pago la cuenta y ya me voy. Nomás quiero entender lo que vamos a hablar. O sea, está bien, pero es una idea muy utópica en el día a día que hoy tenemos, con el capitalismo, con cómo se está moviendo todo el mundo hoy en día. No podemos decir simplemente, quiero vivir y ya. ¿Qué puedes decir? Venga. Quiero vivir y ya. O sea, quiero vivir mi vida. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Y qué va a pasar? O sea, te vas a quedar en la calle, no vas a poder disfrutar tan... ¿Quién dice que no vas a disfrutar? Pues yo, porque... O sea, si quieres vivir, Pero en parte, cierta parte de los servicios, ahora sí que, no de entretenimiento, pero de Básicos. satisfacción básicos, son vendidos hoy en día. Güey. La vida cuesta. La vida cuesta. Obviamente cuesta. Pero bien claro, te puedes ir a un campo, güey, alejado de la sociedad y vivir tu vida nomás viviéndola y ya. Pues me va a morir, capacho. O sea, me va a comer un oso, güey. ¿Con qué verga? No, pues, o sea, haces tu casita, te pones tus huertitos, así a lo Minecraft, ¿te das de cuenta? Macho, No, yo creo que eso es muy utópico. Güey. el humano posmoderno ya no tiene las herramientas. Eso se lo podías decir a Sócrates, güey. De Pero que ahorita puedes. Bueno, a ver, sí. De poder. En realidad no podemos. Es que ya, yo que voy a, vamos, y todo el mundo, ciudadanos necesitan aprender de todas estas técnicas de tener una vida rural, agricultura. es súper complejo. Hoy en día. Pero, no, o sea, obviamente, pero te puedes retomar al pasado. Por ejemplo, si en uno de estos días llega a surgir una catástrofe y perdemos todos los bienes que tenemos ahorita, Y va a pasar. tenemos que volver a nuestras cosas naturales, o sea, a nuestros instintos de supervivencia. Pero entonces, no. ¿por qué en un momento donde llega a pasar eso y tú decidas irte a vivir en el campo tu vida, por qué no pueden salir todos esos instintos? No es algo que tú desees ahorita mismo porque vas a perder la conformidad que tienes ahorita que tenemos ahorita en el Pero eso siglo es XX. subjetivo a cada persona.
Bueno, pues sí, O sea, de que subjetivo. puede pasar, puede pasar. O sea, si puede ahorita haber me lo casos, preguntas a mí, yo preferiría vivir pero así ese como es estoy. tú lo que quieres, como quieres vivir. Y en ese sentido de aprovechar lo vivido, por cierto, estamos hablando de más o menos una idea socrática, pero hay hay muchos autores que se podrían asemejar a este estilo de pensamiento. Séneca tiene un libro muy bonito que es muy corto, pero muy lindo. El libro se llama así, Sobre la brevedad de la vida. Es un textito de como 50, 60 páginas. No voy a entrar en mucho detalle. Pues 50, 60 páginas, la verdad es que es un ensayito. O sea, no es un libro así de 100, 150, 300, 500. Pero sobre la brevedad de la vida, tiene muchas líneas, pero una de ellas, un punto que como constantemente va regresando a lo largo del desarrollo, es que independientemente si tú vas a tener una expectativa de vida y vas a vivir 40, 50, 60, 90 o 100, claro que en esos tiempos Séneca es de hace 2000 años por ahí, de vivencia, no se vivía tanto, pero independientemente del que, la administración que uno tiene a lo largo de su vida, cuánto decides segmentar en el trabajo, en las relaciones sociales, en tus pasatiempos, en tu placer, en beneficio del prójimo, de la persona ajena. Si tienes una buena administración, hay tiempo para todo, dice Séneca. Realmente hay tiempo para que tengas plenitud, buena producción, simplemente es responsabilidad tuya. Y te vas a quedar satisfecho y luego muérete y a ver si hay un afterlife, no sé, pero te vas a quedar satisfecho. Y pensarlo, muchas veces en la media, en el cine, en el arte, se dice que la muerte es lo que le da sentido a la vida. Esa frase, la que acabo de decir, la muerte le da sentido a la vida. Si lo entablamos en esos términos de saber que todo tiene un final y que más te vale aprovecharlo y administrarte bien, lo puedo entender y estaría más o menos acorde de ello. Por ejemplo, me sale la duda de lo que tú dices. ¿Hasta qué punto es un miedo infundado hoy en día? Porque según yo, antes no había el mismo miedo a la muerte porque no había un infierno. Según yo, los ancestros, o sea, las personas antes de la iglesia, veían el hecho de la muerte como un proceso Muy venerable, muy Sí. natural, muy Te respetuoso. regresas a uno con la tierra, naciste aquí te vas. Cuando le metes toda esta capa de Santa Claus, en donde te van a ver todos los juicios en listita, todo lo que hiciste, y con eso te determinan si mereces carbón o regalo. Y ahí es donde la gente de la sociedad, lo que se dice muchas veces, religión como control social, ¿verdad? Eso es un punto para... De hecho, ahorita retomando, por la analogía que estamos haciendo ahorita, cómo lidiar con la muerte. Creo que verlo de un punto de vista donde no hay un beneficio, sino verlo como un proceso natural, como lo hacían nuestros antepasados, más benevolente, es una buena forma de lidiar con esto de la muerte. Me gusta mucho que, por ejemplo, en el lado oriental de pues, algunas creencias, el budismo y viceversa, tienen mucho esta idea de que tú eres parte del todo y el todo está concentrado en ti y cuando mueres simplemente se culmina esa cosa y te haces uno con el todo. Y verlo así, pues más... Es lo que hablamos al algunos inicio. dirían más hippie, más místico, pero yo creo que también sin pensar en Dios y que me va a dar eternidad y esperanza y prosperidad longeva, verlo como irte a dormir. Regreso a esa idea. Y mira, va una pregunta, la neta. Ustedes dos díganmelo, su opinión honestamente. Si el humano no viviera 100 años, si viviera 500 o 1000, que esa fuera la expectativa de vida, ¿realmente habría gente que los utiliza o sería una extensión de procrastinar, de simplemente enfocarte en producir, en objetos materiales, en dinero, en placer, no tener plenitud? O sea, si vives 50 o si vives 100 o 200, importa Yo creo que el razonamiento de las personas que ahorita vivimos, o sea, o lo posponen. nosotros como humanos, el razonamiento que tenemos está hecho para vivir 80, 70. Pero si ya lo extiendes ese lapso de tiempo a 500 años, pues yo creo que sí habría como que un tipo de shock, sí habría como una tipo de procrastinación, a lo mejor de tipo cuestiones así ya más de mortandad, de decir, ¿por qué? O sea, ¿qué voy a hacer en estos 500 años? No sé, yo siento que Y nuestro luego razonamiento el es enorme. aburrimiento que eso Exacto. causaría para mucha gente que no se sabe entretener. Mucha no gente sabe... ya pasan 80 años y ya se quiere ir, o sea, hay mucha gente así, no es broma. O sea. Pero también es como lo decías, es desde el punto de vista como lo estamos Sí, viendo o nosotros. sea, ahorita mismo. Pero yo siento, bueno, también desde el mismo punto de vista Dime. de nosotros, es que habría más índices de suicidio. Porque Si se vive tanto. si se vive tanto, sí, porque siento que, bueno, como lo explicábamos ahorita, o lo decías tú,
la muerte le da sentido a la vida. Entonces, si tenemos ese índice de tanto margen para la muerte, el ser humano entraría en un shock donde diría, güey, ya es too much, o sea, Pero ¿no crees, ¿no crees que ese razonamiento cambiaría y nos adaptaríamos a eso? por eso Es te lo digo, que- depende, estamos hablando desde el punto de vista de ahorita, pero no sé, también hablaría el proceso de natalidad, porque no podría haber tantas personas porque no hay tanta mortalidad. Yo creo que la humanidad hubiera avanzado incluso hasta un poquito más lento, porque el Sí. hecho de que tengas solamente 80 años o en casos anteriores, en otras fechas, que tenían solamente 50, decían, coño, ya me voy a morir, necesito avanzar. 50 es mucho, o sea, 20. Y a lo mejor teniendo esos 500 años dirían, ahorita estoy muy bien. Luego empiezo mi negocio en el año 200 de mi vida. Pero también están hablando de muertes naturales, porque también está si no hubieran evolucionado tanto como nosotros, habían animales que estarían cazándolos. Entonces sí hay un punto también de verlo donde qué tan cómodo estés. Quizás en una sociedad tan avanzada como la que tenemos ahorita, tal vez sí se prestaría más a procrastinar, pero si no, creo que si hubiera evolucionado a una velocidad más o menos como la de ahorita. Ok. Estamos en pañales para lidiar con la muerte. No, ¿Qué dicen Uf. ustedes? En pañales para Sí, lidiar con la con mente. todas nuestras Yo creo que no religiones, tenemos la ciencias. capacidad mental para poder... acompañar. Para la mortalidad, para trabajarla bien, yo creo que tampoco. No. O sea, digo Séneca, y eso fue hace 2000 años. La gente realmente en la actualidad, en la mayoría, administra sus vidas, consigue plenitud para irse feliz a dormir. Pero es que la gente se ha envuelto en una época de comodidad, entonces esa clase de cosas no... De técnica, Sí, de tecnología, de comodidad. Sí. sí, entonces no creo que... por ejemplo, los avances no han pasado desde un punto hasta esta época, tanto como lo pasaron en esa época. Sí, hemos tenido un incremento exponencial muy grande en los avances. ¿No? Entonces, la muerte es bondadosa, malvada, es buena, mala, casi en todos los sentidos. Parece que se tiende más a algo negativo, detrimental, triste. Tenemos explicaciones racionales por parte de la ciencia que si la materia se mantiene, que si vas a apoyar al resto, que si realmente cuando llega la muerte tú ya estás muerto, entonces tú no la vives. Lo que viviste son momentos breves antes del momento. Pero pues esos son breves, temporales, a veces ni dolorosos en ciertos casos. ¿Y qué crees? No es para tanto. La gente se emociona mucho por 1 hora, 2 horas, 5, un día antes de que te vas a morir, que te lo pasas horrible. Pero es un día, son unas horas. Eso es otro punto. Y de todas estas explicaciones, ¿cómo la armamos? Una especie de... Narrativa rara. de si esto fuera un embutido y estamos acá metiendo un montón de inputs, caminos, ideas lanzadas, preguntas. ¿Qué salió de ahí? ¿Qué salió de todo esto, muchachos? Conclusión se dice en la investigación. Bueno, yo creo que estamos totalmente pañales, así como lo dijiste. El ser humano siempre ha convivido con el hecho de la muerte, pero siempre lo hemos tratado de poner debajo de una alfombra, de no tratar de pensar en ello. Y aún así, con todas estas ideas lanzadas de diferentes cuerpos, personas, maneras de aproximar, pluralidad de vidas, personalmente yo no sé ustedes cómo lidian con la muerte. Si quieren me lo pueden decir, si quieren se lo pueden guardar. Es su decisión, básicamente. Cuando yo me muera, yo creo que voy a intentar arraigarme el resto de mi vida, ya sea que sea años o décadas. Esta idea de tuviste una administración, conseguiste plenitud, no te vas a vivir para siempre. Probablemente yo creo que no hay una continuación, y si lo hay, tal vez ni siquiera tenga continuidad. Es decir, hay otra vida, pero tu conciencia no mantiene recuerdo de esta. Y es un reseteo, es una transmigración de almas. Vives otra vida, pero no como los hindús. Los hindús creo que piensan así. Y si eso pasa o no, espero que ahora que estoy en mi juventud, vivir las siguientes décadas para cuando ya me esté muriendo. Y si es que yo tengo la posibilidad de preparar bien todo el rollo con testimonio, economía, despedidas sociales, etcétera, etcétera, quedarme como lo intenté lanzar ahorita como a la mitad del programa, ¿no? Bien servido y satisfecho con este platillo llamado vida, en esta fracción de segundo que me tocó el siglo XXI, donde me voy a perder un montón antes, un montón después, donde se va a sentir bien feo unos momentos antes si estoy en una cama de hospital o desangrándome en una calle por un accidente. Vamos, los males que te pasan, si antes jalaste bien, en el sentido bien vulgar de la palabra, si tuviste una vida que tú te sientes satisfecho y no que la cultura te esté marcando como lo recomendable, lo canónico, lo deseable por todos. Si tú fuiste auténtico contigo mismo, debería, en mi cabeza razonable, decirte, ya está.
te mueres. Quién sabe qué viene después, pero ahí está tu partido. Creo que pienso similar. O sea, en lo personal no le tengo mucho miedo a la muerte. Pero más que nada ha sido, pues, el pensar en Yo sí. Yo un montón, pero más me vale aprovechar. No, pero por ejemplo, así como ya lo dije, pues es un proceso natural. O sea, vamos a morir inevitablemente. No puedo hacer otra cosa más. Simplemente, pues, hay que hacer algo bueno con la vida que estamos teniendo. Algo con lo que diga, así como tú, bueno, pues me la pasé bien. Me la pasé bien. Quizás no hice mucho por muchas personas, pero la pasé bien con mis seres queridos, la pasé bien con la gente que quiero. Y pues no sé, o sea, así lo veo yo y la verdad es que no le tengo mucho miedo. Entonces no sabría decirte cómo lidio con eso porque ya fue un proceso que superé, y... Como muy agnóstico eres con la muerte también. Sí, también, completamente. Pues es que no tengo por qué estar pensando sobre la muerte. Y si no pienso sobre ella, aunque la piense, no me da miedo porque pues ya va a pasar y ya. Es que eso iba con conveniencia, mi punto. O sea, si no tenemos respuestas conclusivas por parte de ningún campo ante este fenómeno, pues más te vale no enfocarte en el fin sino en el viaje. No, esa es la idea, esa es la frase que muchas veces se dice con muchas cosas. No te enfoques en el destino, sino en cómo llegas, en el camino, no en la cima. Y si vemos vida como este paso entre dos puntos, pues eso es lo que importa. Cómo naciste y cómo moriste, pues no tanto, cómo la viviste, eso sí. De hecho, pensando eso, me acordé de una película, la de Everything Everywhere All at Once, una película muy buena, si quieren verla. No es para todo el mundo, pero muy buena. Trata sobre los multiversos. Y el mensaje con el que yo me quedé fue, bueno, tampoco quiero spoilear mucho, pero es de vive el momento con el presente, con las cosas que estás en este momento y no te preocupes por otras cosas. O sea, tú vívelo, sé bien, sé feliz y vaya. Creo que esas ideas, ante cuando el miedo de la muerte o lo que sea, o que un ser querido entra, recordar esas líneas, palabras así. Eso yo también creo mucho, eso es lo que dijiste de recordar. O sea, siento que cierta parte de nuestra meta como personas, como humanos, es dejar recuerdos en los demás, dejar una huella en el mundo. Sí, esa es tu huella. Exacto, eso es lo que yo creo. A mí no me da tanto miedo la muerte, me da miedo no dejar una huella en las demás personas. A lo mejor en mi hijo, a lo mejor en mi hermana, a lo mejor en mi familia. Un legado. Un legado, exactamente. Eso es muy importante para mí. La muerte, yo siempre lo he visto como algo natural, algo que tiene que pasar. No me gustaría que llegara muy temprano. Me gustaría tener tiempo para poder lograr estas metas. Pero yo nunca he tenido ese miedo de la muerte. Okay. Más bien es miedo también, como lo comenté anteriormente, de no poder ver el FOMO. El FOMO. Okay. No poder ver lo que va a pasar adelante. Eso también me... De aquí te digo de una, y pues si te sirve a ti también. Ustedes ya dejaron un granito de arena en mi vida, así que ya dejaron tu huellita en mi vida. Gracias, Camacho. Tú también el mío, Camacho. Si dejamos de ser amigos en 5 años, yo creo que sí me recordaré siempre el Camacho de mi amistad juvenil. Si es que acabamos en poco tiempo y si no, pues obviamente vas a seguir ahí y yo también. Pero bueno, muchachos, ¿quieren agregar algo más? No, pues hay tantas cosas que quisiera decir y tengo ahí mis notas con otros autores y maneras de pensar la muerte y tal vez ustedes con ciencia o religión podríamos lanzar más. Y, a ver, eventualmente en rotación de programas va a llegar un punto en el que dices, bueno, a ver, medio, no hablamos de toda la realidad, pero los grandes temas medio están más o menos abarcados a lo largo de diferentes emisiones, a lo largo de diferentes meses, y va a llegar el tiempo en donde decimos, entrémosle, veamos el trabajo anterior realizado y vamos a ver cómo podemos crear ahí un segundo piso en este edificio y así pues con el resto, entonces... Sí, de hecho, no sé cómo lo sintieron ustedes, ya como dijo Kevin, ya yo me guardé un chorro de cosas, traía mis investigaciones ahí. Luis me dijo antes de la grabación artículos, estudios de ciencia y yo le dije yo traigo autores, ideitas así que quiero lanzar y no sé si tú, te imagino que igual. Entonces, pues sí, es que dejar los podcasts en 1 hora alrededor, complejo, sí. Por ahí, ish. Entonces lo dejamos para... Sí, para otro, para después, para un muerte 2 en el futuro. ¿En el futuro? ¿Te parece bien? Sí, yo me he quedado satisfecho. Entonces, esto fue una fracción de segundo. Nos vemos la próxima. Nos vemos.